Luis Vicente León. Vamos a meternos en el tema aterrizar. Ya venías para allá, pero te abro la puerta diciendo, fíjate, todo lo que estás diciendo es que el liderazgo oficial, la gente que nos gobierna, ha ido aprendiendo después de 26 años el ring donde está montado y entonces ya no actúa con desesperación, con antiimperialismo, con cosas así, sino que es bueno. Fíjate cómo felicitó Maduro a Trump y a Marco Rubio, porque, o sea, han ido entendiendo que con calma, con paciencia y salivita, el tema del elefante y la hormiguita. Entonces, ese liderazgo planifica unas acciones, unas elecciones, una tras otra, monta un discurso. La consigna del gobierno en esta elección es Maduro resuelve, mis candidatos resuelven. El resuelve, yo se lo había puesto varias veces a varios candidatos, propon que tú resuelves. Pero siempre hay un camino, no sé qué cosa, el mantra, siempre inventan una cosa exógena, esdrújula. Pero ¿qué ocurre? Que este proceso que pasó después del 28, en el momento que supuestamente tú ganaste, bueno, resulta que hoy Maduro está más consolidado que lo que estuvo Chávez en cualquiera de sus momentos. Está en una situación donde pareciera que todo le es favorable, porque no solo venció al radicalismo, al cual vence, y yo creo que la derrota del radicalismo significa su afianzamiento, sino que además la oposición, Rosales, Capriles, Primero Justicia, Nuevo Tiempo, también se desbarata. Y lo que surge es un vacío enorme que le permite jugar con mayor habilidad o tranquilidad en el terreno interno, porque no tiene ninguna amenaza creíble. Por el contrario, las fuerzas que lo adversan, su público, su ejército, no está solo disperso, sino que no cree, no tiene fe, no tiene esperanza, no tiene ganas de pelear, le importa muy poquito las elecciones o lo que pase, no hay manera de sacar, está en desbandada. Sí, yo creo que, digamos, como tú decías, la verdad es que la situación específicamente para la propuesta de cambio y la oposición es una situación muy complicada en este momento, muy complicada. Y la gente confunde el análisis con los deseos. A mí me encantaría que la oposición tuviera la capacidad de rehacerse, articularse, reconectarse y representar básicamente a esa mayoría de la población que ha dicho que quiere cambio en Venezuela. Pero cuando tú lo miras, eso no es lo que está ocurriendo. Es decir, no se ha traducido en un grupo que puede hacerlo. Por muchas razones y no voy a entrar ahí. Pero yo creo que hay un elemento para mí fundamental. Fíjate, nosotros hemos estado hablando aquí de las negociaciones, de las licencias, hemos estado hablando de todo este proceso de cierre, aislamiento, intercambio. Mira, la política, así como dije que era la ciencia de la negociación, también requiere entender los niveles de soporte de tus constituencies, como dicen los americanos, de tus electores, de la gente que te soporta políticamente. Por ejemplo, y en eso era que me había quedado en nuestro primer corte. Por ejemplo, nosotros hemos medido en Data Analysis muchas veces el nivel de apoyo o soporte de la población a diferentes cosas. Votar, por ejemplo, negociar y sanciones, que son tres elementos fundamentales. La primera, votar. La mayoría de la población, ya desde las elecciones parlamentarias, es completamente apática a la participación electoral. Completamente. Nosotros sabíamos perfectamente, y lo dijimos de todas las maneras posibles, de que el nivel de abstención en esas elecciones iba a ser significativamente alto, muy alto, y lo fue. Porque, mosca, los números siempre son interesantes. Por ejemplo, los números que da el Consejo Nacional Electoral, de 42% en la elección anterior y 44% en esta, son ciertos en función del universo que calcula el Consejo Nacional Electoral. Sí, de la gente que votó. Es el 42% de la población del elector activo que vota en los últimos eventos electorales. Los que no están en Venezuela no votan, y los abstencionistas estructurales, que representan 10 a 15% de la población, nunca votan. Por lo tanto, tú estás sacando el 44 del 70 o del 65.
Pero cuando tú lo sacas sobre el padrón electoral completo, que es otro dato, no es que nadie te está engañando, porque el Consejo Nacional Electoral dijo sobre qué había calculado su porcentaje. Pero si yo lo calculo sobre el padrón electoral, estamos hablando de 20-25% de la población que votó. O sea que hay un universo muy grande de venezolanos desmotivados. El planteamiento del ala radical de la oposición, en ese caso, se montó en la ola, en la corriente de apatía. No es que la gente no votó porque los dirigentes opositores le dijeron que no votara. No votó porque no quería votar, porque no siente ese deseo de voto. Entonces tú te montaste encima de eso. Pero ¿dónde no te montaste? Y ahí viene tu costo hoy. Cuando tú sales, primero, a ofrecer un cambio que la gente quiere, pero tú no eres capaz de concretarlo, pero además no le dices sinceramente, mira, esto es una lucha de largo plazo, esto es una lucha, esto no es un punto, es un proceso, etc. Entonces tú no le dices nada de eso. Tú le estás diciendo, mañana, pasó mañana, estás mintiendo. el 10, tú rompes automáticamente, construyes una ruptura con tu gente, porque ya no te lo cree. Lo segundo es cuando tú le dices a la gente, yo estoy de acuerdo con las sanciones petroleras. Diego, tú estás hablando con la gente que dejó de trabajar por las sanciones en los campos petroleros de Oriente y de Sur. Le estás hablando con los proveedores completos de la industria petrolera que no tienen trabajo. Tú estás hablando con la gente que tuvo que pasar trabajo porque no tenía diésel o no tenía gasolina. Y tú le estás diciendo que él tiene que estar de acuerdo contigo en sufrir sin ninguna posibilidad real de cambio. Y finalmente, para cerrar, le está diciendo que no, yo creo que está bien que hayan sacado a esos venezolanos para El Salvador y los hayan metido en una carta, porque todos esos tipos son del Tren de Aragua y no se los puede dar a Maduro porque esos son los socios de Maduro. Wow. A ver, número uno, a lo mejor hay unos tipos así. Quédate ahí, pero está viniendo, es que la gente cree que tú puedes decir lo que sea en cámara, en televisión, que no sé, y que, no, como lo digo yo, y la gente no quiere al gobierno, ya me lo compró. No, cuando regresemos.